del poema, porque yo el que quería recitar era el lazo que nos une por el día que era. Vale. Pero el otro día, paseando con las perras, pues me salió este que viene a hacer mención a lo que es en sí el camino, de dónde viene, ¿no? Digamos, para explicar, bueno, para explicarnos lo que, sí, más o menos de dónde viene, lo que es el contexto. Lo has leído muy bien, ¿eh? Imaginé un mundo de color rosa en mi interior y quise compartirlo con el mundo exterior. Lo llené de sueños, sacudí mis miedos y anteponiendo la ilusión y el deseo que la esperanza de vida fuese cada vez mayor. Inventé caminos nuevos para recorrer y desde mi humilde posición invité a mis compañeras a compartir amor. Y poco a poco ese sueño se fue complementando y entre versos y poemas lo fui plasmando. Me tatué un lazo color rosa en el corazón, el lazo que uniese las almas con quienes compartir mi nuevo yo. Unas almas nuevas que andasen el mismo camino que unos años atrás mis pies habían recorrido y transmitirles la fuerza para que perdieran el miedo. Y ese nuevo camino superando el reto, sorteando baches, llenándonos de vida y volver a ilusionarse con las cosas más sencillas. La vida debe continuar, debemos luchar por ella. Remando todas unidas tendremos mucha más fuerza. Recorramos juntas todos los senderos. Descubramos que todo tiene un sentido nuevo, que nada pasa porque sí. Todo tiene un motivo, que en esta vida hay que sonreír y hacer con nuestros actos el mejor camino. Muy bien,